14:44 minutos. Es el momento de darle la más cordial bienvenida a nuestro último invitado en este día de noticias y entrevistas aquí. En Grupo Sonorama nos acompaña el ingeniero Fernando Benalcázar, quien es director de OLAMI, y vamos a hablar sobre la consulta popular, la consulta que tiene que ver con el Yasuní, porque en Quito y Pichincha desde luego tenemos otra consulta también, otra papeleta que nos van a entregar el día de las votaciones. Un gusto tenerlo en vivo, en tiempo real, desde luego, en el estudio central de Sonorama. Bienvenido, mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos a las órdenes de ustedes dos. Ojalá podamos ayudar y contribuir a educar y concienciar a la gente a votar por el no. ¿OLAMI? Organismo Latinoamericano de Minería. Es una entidad privada, independiente, donde el único objetivo que buscamos en todos los países que van del Caribe y América Latina es unir a todos aquellos profesionales, personas, cámaras, empresas nacionales, empresas privadas, a seguir empujando el desarrollo de una manera económicamente clave, sostenible desde el punto de vista ambiental y social del sector minero. Y desde luego sobre esta base es importante tener su criterio sobre el tema relacionado con la consulta y el Yasuní. No, agradezco por eso. El tema del Yasuní es un tema que lo conozco muy de cerca. Yo estoy 32 años y un poquito en las áreas de desarrollo petrolero, minero y energético, y tuve la suerte en parte de mi carrera inicial ser uno de los pioneros en la actividad petrolera en el Yasuní. Conozco al revés y al derecho todo lo que se ha hecho allá, conozco al revés y al derecho los beneficios económicos y sociales que ha traído el desarrollo petrolero en 6 bloques. Alrededor de comienzos de los años 90 arrancó la actividad petrolera con 6 bloques y el último, el bebé de este proceso, es el campo ITT en el bloque 43 y podemos comentar todo lo que usted quiera al respecto. Y en esas visitas, ¿verdad, Gabriela? ¿Qué le han dado a conocer? ¿Qué ha podido escuchar, compartir, en fin, en el territorio? En el tema formal del desarrollo de una actividad petrolera, un rubro importantísimo es el componente humano como parte del componente ambiental. Jamás, que es lo que buscan con esta consulta, se quiere poner el componente de la naturaleza sobre el componente humano. El ser humano está sobre todo. Y aquí la interacción que se tiene en el día a día, previo inclusive al desarrollo de cualquier campo y de cualquier proyecto, es con las comunidades locales en lo que se llama áreas de influencia directa e indirecta. Y son ellos los que nos dan la licencia social, la licencia más difícil de obtener en procesos anteriores al desarrollo mismo del campo. Y el impacto que existe es muy fuerte para beneficio en donde un Estado, el Ecuador es un país pobre, como decíamos en la entrevista anterior, y eso indudable, no tiene presencia. Y eso trasciende a otro punto importantísimo, que es el aspecto ambiental. Si no hubiera la presencia de las empresas petroleras que han hecho actividad, y son varias, algunas fueron multinacionales de altísimo calibre y otras actualmente siguen allí, entre esas Petroecuador, el tema de la colonización, el tema de la extracción ilegal de recursos, entiéndase, minerales, especies de flora y fauna, cacería ilegal, la carne de monte famosa que en los 90 se nos vendía en Lago Agrio y en Chuchufinti como una delicia, y la tala ilegal de maderas finas sería imparable. Gabriela Zúñiga se une al diálogo. Gracias, Marcos. Ingeniero, sobre todo que es importante recalcar aquí la desinformación que existe. Estamos a días de una consulta donde es trascendental votar por el sí o por el no. Y tenemos un grado de desinformación demasiado alto. Coincido 100% con usted. Hemos estado trabajando desde el mismo día que la Corte Constitucional dio paso a esta consulta extemporánea fuera de lugar. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué es extemporánea? No se puede haber formulado exactamente la misma pregunta, así cambiar una coma, un punto, que aquella que se presentó en el 2013 por el Grupo Yasunidos. En el 2013, hace 10 años, no había actividad petrolera y estoy seguro que la mayoría de ecuatorianos hubiésemos votado, así es, no se haga actividad, dejemos bajo el subsuelo o en el subsuelo el petróleo. Pero no se puede dejar de lado que desde el 2016, 7 años han implicado inversiones y réditos para el Estado ecuatoriano que bordean los 4.223 millones de dólares.
y hay producción, y hay operación ambientalmente sana, y hay un impacto social fortísimo. Hay más de 651 familias de indígenas guaraníes y quichuas, 7 comunidades en total, que si esto ganase, van a haber un impacto terrible en lo económico y en el desarrollo familiar personal. Entonces, al ser extemporáneo, se dejó de lado 7 años de realidad. Y hoy día, el impacto que esto va a traer en el día a día económicamente es tan fuerte que el Estado ecuatoriano y el Banco Central compartía hoy en la mañana un documento emitido hace pocas horas por el Banco Central, define un impacto tan fuerte al dejar de contar con 1.200 millones de dólares auditables confirmados al año. Al año. Exacto. Y con una proyección a 20 años, hacia el 2043, que es la edad del campo. Y los tan difíciles préstamos de los organismos multilaterales o los crediticios, para ser más exacto, primero que no lo entregan inmediatamente y llegan a cuentagotas. Es decir, de 400, 500 le van dando 50 cada cierto tiempo, ¿no? Cuando en el Ecuador, por ejemplo, tenemos esta producción petrolera que iría a cero definitivamente en este caso específico. Así es, porque el impacto de dejar de producir el campo ITT, que hoy día podemos hablar de un promedio de 57.000 barriles día, proyectados a un año, tiene prácticamente una reducción del 14% de la producción nacional petrolera. El Ecuador es un país pobre, rico en recursos naturales no renovables, que tiene muchos problemas de corrupción, que mucha gente se ha hecho rica robando al Estado, sea en posiciones del Estado, en posiciones claves en ministerios o malos electos, personas que están en juntas parroquiales, en consejos provinciales, con excepciones obviamente. Pero eso no quiere decir que el mal manejo administrativo se deba a que la industria petrolera o minera, haciendo una extrapolación al futuro minero del Ecuador, sean la causa del mal. La causa del mal es la falta de moralidad y la corrupción. Pero aquí, haciendo un paréntesis en el tema puntual del impacto local, el año pasado, 62 millones de dólares recibieron los GATS y de las 6 provincias amazónicas, porque es muy clara la ley 1040 y amazónica, estableciendo que por cada barril producido o transportado se paga una tasa. Eso también automáticamente se acabó. En el año 2021 fueron 46 millones. Y la proyección sumada al momento es que por un periodo de 6 años probablemente dejen de ver 230 millones de dólares los GATS. Y eso trae un impacto social, un impacto en vivienda, un impacto en desarrollo y demás. Entonces, creo que es muy importante que la gente tome conciencia de que educar es clave. Y le decía, arrancamos en esta misma radio, coincidencia, con uno de sus colegas, el primer debate abierto y discusión sobre el tema de la consulta del Yasuní. Hemos hecho mucho trabajo, creo que varios profesionales de alto nivel con experiencia, conocimiento y algunas cámaras nos hemos unido en un esfuerzo coordinado, precisamente contestándole a su inquietud para buscar educar a las personas. Y en la recta final de este diálogo es clave e importante tener su mensaje, tomando en cuenta que los ecuatorianos vamos a las urnas y todos vamos vamos a tener la papeleta relacionada con el Yasuní. Esto no es solo en la Amazonía, como se dice, ¿verdad? O en el Yasuní, una consulta que a propósito no se le consultó a los habitantes. Su mensaje le decía para el domingo que vamos a las urnas. Lo más importante para mí es que las personas estén conscientes que debemos votar por el no. Votar por el no, precisamente por esas comunidades que no fueron consultadas, invitadas a conversar con el Grupo Yasunidos y que han sido públicamente en todas las redes e inclusive programas de televisión y radio como este, motivo de enfrentamiento en el cual ellos les han encarado a los Yasunidos diciéndoles, ¿qué nos van a dar ustedes? Segundo, votamos por el Ecuador. El Ecuador es un país riquísimo en recursos naturales no renovables, pero pobre en su día a día. Ya lo dijo el Ministerio de Economía y Finanzas hace pocas semanas, se pronunció, vivimos el día a día.
Tercero, voto por el empleo. Tenemos nada más y nada menos que 950 empleados directos trabajando en el campo ITT, lo que implica por lo menos 5.000 familias que al día siguiente, si ganase el sí, se quedan en la calle. Y perder un empleo permanente y fijo en las condiciones actuales de este país es lo peor que les puede pasar. Y finalmente, voto por el no, porque creo que el Ecuador, mejorando en temas como aquellos de la corrupción y las infamias que vivimos en el día a día, podría perfectamente invertir en su crecimiento y desarrollo y también en algo que es importante, pensar a futuro cómo tenemos que pasar de una transición del petróleo hacia la transición en el sector minero y hacia una transición energética, donde, créanlo, estos dos elementos, el petrolero y el minero, harán la diferencia en el futuro del Ecuador. Fue el ingeniero Fernando Benalcázar, director de OLAMI, en el Grupo Sonorama, hablando sobre lo relacionado con la consulta que tiene que ver con el Yasuní. Señoras